Buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación del seminario Patrimonio en Movimiento, que tiene como fin exponer parte del trabajo que han desarrollado los profesores Antonio Saadi y Mario Ferrada en el marco de un proyecto de investigación FAU con fondo interno entonces de nuestra facultad y que aspira en el futuro próximo a desarrollarse como una publicación de características más amplias en torno al campo o al fenómeno, diríamos, del patrimonio sísmico. Este es un proyecto que ha tenido un tiempo amplio de estudio, de examen, de análisis de las experiencias en torno a la historia y al fenómeno sísmico en nuestro país, y tiene algunas características que a mí me gustaría expresar en el marco de lo que significa un proyecto de investigación-creación, dado que estamos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y este es un campo poco explorado, digamos, y por lo tanto va generando una serie de señales, pistas, índices de hacia dónde podría ir en el futuro próximo o hacia dónde podría dirigirse en el futuro próximo esta coexistencia entre investigación y creación. Creemos que el proyecto de los profesores Ferrada y Saadi tiene esas características, y es por eso que queremos, por supuesto, valorar y expresar las felicitaciones a ambos. Yo quisiera mencionar algunos aspectos que me parecen relevantes. Haré una pequeña introducción respecto de este proyecto, tocando algunos elementos que me parecen, siento que vale la pena, ¿no?, subrayar. Se ha dicho del fenómeno sísmico que es una experiencia liminal. Se trata pues de un efecto científico y al mismo tiempo sensible. Un fenómeno o un efecto, en este caso, que remece el tiempo y el espacio. Posee mensura y abstracción, es lo que se sabe y al mismo tiempo aquello que no se sabe. Quien lo haya vivido piensa y a su vez recuerda ese instante fatal y también en la vida por venir. Esta experiencia liminal no podría quedar mejor expresada que en la paradoja precisamente que subyace al título de este seminario, Patrimonio en Movimiento. Me permito señalar que no deja de resultar desafiante y al mismo tiempo intrigante, ¿no?, que hayan sido los académicos del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor arquitecto Mario Ferrada y Antonio Saadi, investigador responsable y co-investigador respectivamente, además del profesor Iván Méndez del Departamento de Diseño como colaborador, quienes desplazándose de sus habituales espacios académicos hayan atravesado el espacio en que la investigación se vuelve un proceso sensible, a ratos incierto, pero sobre todo experimental e interpretativo en muchos casos. De lo que hablamos entonces, tal como lo señalamos al inicio, es de un proyecto basado en diseño, el que obtuvieron ambos profesores en 2019 y que, contando con el fondo Research by Design, que fue reemplazado finalmente por el actual fondo que hoy día tiene nuestra dirección, que es el Fondo de Investigación-Creación, se plantearon la investigación titulada, abre comillas, Relato audiovisual de los terremotos y las políticas públicas del patrimonio arquitectónico y urbano en Chile, periodo 1971-2015. El objetivo central del proyecto consistió en elaborar las bases documentales y argumentales que permitieran establecer un relato histórico audiovisual sobre el impacto que han tenido los desastres sísmicos en la formulación de las políticas públicas para la conservación y gestión del patrimonio construido en Chile. En su informe de investigación, los profesores Ferrada y Saadi han señalado lo siguiente, abre comillas: el desastre sísmico ha sido una indeseada oportunidad para constatar que, tanto o más grave que la destrucción por él generada, el daño se incrementa cuando no contamos con una política pública consistente.
una que vele por un desarrollo sostenible, atento al cuidado y gestión permanente de nuestro patrimonio en movimiento. Cierre comillas. En efecto, se piensa el patrimonio en movimiento como si se tratara de un espacio de interés común. Sin duda el patrimonio es de interés común, pero esto no es un hecho dado naturalmente, sino que es un pensamiento que requiere ser activado por medio de políticas públicas y culturales. Es por ello que, si a la noción de patrimonio agregamos la cláusula en movimiento, bien podríamos advertir lo voluble que resulta el valor de esa misma política y cultura material e inmaterial sobre un fenómeno que es ya en sí inestable. De ahí que nos preguntemos, en este caso me pregunto yo, ¿qué es lo que se mueve? ¿Es el patrimonio que inicia un movimiento con enfoques multidireccionales, interseccionales o multiescalares? ¿O bien es el propio movimiento sísmico y telúrico el que genera patrimonio? Narrar a partir de la semántica del movimiento genera sin duda un estado de incertidumbre, y quizás ahí se encuentra la pregunta por una política patrimonial capaz de reconocerse en los vaivenes de un país telúrico, siempre en movimiento, siempre incierto ante la debacle natural y al mismo tiempo consumida en la figura del patos. Esto es, en el estado patético del sufriente. Aquello que expone no el dolor, sino lo que agita nuestro ánimo con fuerza. Esto es lo más cercano a un sismo, un movimiento patético, pero también es lo más propio de un etos en cuanto a lo político. Y es por ello que es absolutamente meritorio construir a partir de ello una narrativa como la que ha emprendido este proyecto. Los profesores Ferrada y Saadi se han propuesto entonces construir una narrativa sobre ese estado liminal en que se sitúa lo patético. No solo los sismos, indudablemente, sino también, y quizás sobre todo, las políticas públicas acerca de dichos fenómenos. En definitiva, quisiera expresar mis sinceras felicitaciones a ambos profesores por llevar adelante un proyecto de tales características. Un proyecto que se consumará con la publicación audiovisual de esa imagen en movimiento, nunca mejor dicho, que asocia el efecto sísmico con el patos y el etos de las narrativas, lo cual no es otra cosa que la estética política que atraviesa el estado de conservación del patrimonio paisajístico, urbano y arquitectónico del país, y que, como toda estética política, hace parte del Estado y, por supuesto, de la sociedad en todo su conjunto. Dicho esto, quisiera nuevamente entonces felicitar y aplaudir a los profesores Saadi y Ferrada por esta contribución, que, insisto, me parece que abre la posibilidad de pensar la investigación y la creación en nuestra facultad con absoluto mérito y autonomía por parte de ambos profesores. Así que dejo con ustedes al profesor Ferrada para que continúe con la presentación del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida a todos los que están presenciando este seminario y, por supuesto, agradecer su participación abriendo este evento que para nosotros, con el profesor Saadi, tiene mucha significación, que, como bien dice usted, ha recorrido bastante tiempo, ¿cierto?, en el contexto de la pandemia, estallido social, y nos tiene muy contentos que haya sido usted quien haya inaugurado, ¿cierto?, esta actividad de cierre del proyecto, ¿no? También quiero agradecer también la presencia aquí de mis colegas, ¿cierto?, Gonzalo Cerda, Brintrup del Sur, y también a Claudio Galeno y Baceta, quienes están integrando, ¿cierto?, esta actividad y van a tener su correspondiente presentación dentro del programa, ¿no? Y bueno, y por supuesto sentirme muy, muy contento de estar compartiendo esta instancia con Antonio, ¿cierto? Y para lo cual me gustaría remarcar justamente ese aspecto que señalaba Cristian Gómez, ¿cierto?, el director de investigación y creación, en el sentido de que junto con Antonio Saadi
hemos querido a este proyecto darle un vuelo distinto, ¿cierto? O sea, hablar posicionándonos respecto al efecto telúrico que forma parte, ¿cierto?, del comportamiento cultural y de la historia del país, haciéndolo bajo un enfoque que tiene que ver justamente con esa metáfora del movimiento. O sea, que no es solamente un movimiento físico, sino que también es una condición que se ha instalado en nuestro país y que obliga a pensar que los procesos de construcción de las políticas públicas o los instrumentos de conservación y de recreación del patrimonio tienen que instalar justamente en esa medida ese ethos del que hablaba el profesor Gómez, ¿cierto? En el sentido de un comportamiento que se tiene que ir adaptando, ¿cierto?, a esa dinámica y que por otro permite, creemos, afirmar algo que es paradojal, que el sismo, ¿cierto?, y los tsunamis también tienen una consecuencia a la larga también, si se sabe administrar, que puede representar un aspecto positivo que construye el carácter del patrimonio arquitectónico, urbano, ambiental y paisajístico en nuestro país. Así que, bueno, quiero a partir de ahora, hecho los saludos, ¿cierto?, y los agradecimientos a quienes nos acompañan, iniciar la presentación que hemos preparado con el profesor Saadi. Esta presentación, el programa de este evento es una presentación muy sintética que vamos a compartirles con el profesor Saadi, luego de lo cual estarán las presentaciones de los profesores Cerda y Galeno, ¿cierto? Con lo cual terminaremos esta actividad. Voy a comenzar a compartir la parte que me corresponde a mí. Primero voy a comenzar quien habla y luego va a terminar este cierre de proyecto el profesor Saadi. Me gustaría comenzar compartiendo un pequeño párrafo que en 1972, un año después del terremoto de Illapel, que afectó fuertemente la zona central de Chile, en la época de la Unidad Popular, escribió el escritor, compositor, artista chileno Patricio Mans, en una edición que se llamó Los terremotos chilenos, de la editorial Quimantú, que creo que nos permite abrir, ¿cierto?, este tema y es muy inspirador. Señaló Patricio Mans, comillas, el terremoto es un fenómeno ineludible al cual tendremos que conformarnos mientras vivamos, al menos en este fantástico país. No cualquier nación o territorio del globo terráqueo puede vanagloriarse de contar entre sus bellezas naturales con los terribles movimientos de la corteza terrestre. Pero se ha establecido, ya que conociéndolos, incluso yo diría que amándolos o necesitándolos, los terremotos no son tan terribles, dice Mans. Es bien sabido que se odia o se desprecia lo que no se conoce. En este proyecto han participado muchas personas, ¿cierto? Bueno, ahí está. Quiero referirme nada más a hacer una mención muy importante a asesores especialistas que justamente han participado en alguna instancia del proyecto. Ellos son el arquitecto Gonzalo Cerda, ¿cierto?, arquitecto académico de la Universidad del Biobío, Claudio Galeno y Baceta, arquitecto y académico de la Universidad Católica del Norte. Pero también han estado ahí un poco como, digamos, en la placa tectónica, ¿cierto?, interactuando, ¿cierto?, los profesores Max Aguirre González, ¿cierto?, colega de nuestra facultad, la profesora Carmen Paz Castro, geógrafa, el reconocido arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura Miguel Launer Steinman, Patricio Gross, también destacado arquitecto de la Universidad Católica de Chile, el ingeniero Rodolfo Saragoni, un joven arquitecto, José Miguel Silva, y un arquitecto profesional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Enrique Cartier, ¿cierto?, que fue muy importante para la recolección de antecedentes de planes, programas y proyectos del Ministerio del Gobierno, ¿cierto?, en relación al tema sísmico en Chile. Al plantear
que el patrimonio está en movimiento, siguiendo la línea discursiva del profesor Gómez, queremos significar que la condición telúrica de nuestro país perturba la inmovilidad que creemos inherente a la arquitectura, la ciudad y sus patrimonios. Generalmente nos parece fuera de toda razón aprendida que el sismo no solo destruye la materialidad del patrimonio construido, sino también la inteligibilidad que de él tenemos. Más allá del evidente movimiento físico que ocasiona un terremoto, también podemos observar un movimiento constante en la forma de construirse el territorio y el paisaje sísmico, y los modos de emerger la arquitectura y la ciudad. Se sacuden las formas de valorar el patrimonio, se remecen las memorias y sus representaciones sociales, y también se producen cambios en las políticas públicas destinadas a su conservación. Paradojalmente, el sismo construye los nuevos patrimonios, además de convertirse en una oportunidad para su revalorización. Entonces nos preguntamos, ¿de qué manera los terremotos dan forma a una memoria social e institucional, gracias a la cual se sustentan los valores y atributos que las comunidades otorgan a su patrimonio cultural? Así, el objetivo central de este proyecto consistió en elaborar las bases documentales que nos permitieran establecer un relato histórico audiovisual sobre el impacto que han tenido los desastres sísmicos en las políticas públicas para la conservación y gestión del patrimonio construido de Chile. Tal propósito exigió la indagación histórico-descriptiva de los sucesos sísmicos y de los enfoques ideológicos accionados por el Estado frente a los procesos de reconstrucción. Se exploró en monografías histórico-documentales, en la prensa, en registros fotográficos, en archivos audiovisuales, en planes de reconstrucción, en programas y proyectos elaborados por el Estado, pero también en cartas y recomendaciones sobre conservación del patrimonio cultural. Además, se desarrollaron entrevistas a expertos nacionales en disciplinas como la geografía, la ingeniería y el patrimonio. A partir de un universo de 22 megadesastres sísmicos y tsunamis verificados en los siglos XX y XXI, fue posible identificar 8 grandes eventos que han marcado el devenir del patrimonio nacional. Ellos son los terremotos de Illapel, que lo pueden ver ustedes en la columna derecha, de 1971, San Antonio, 1985, Punitaqui, 1997, Tarapacá, 2005, Tocopilla, 2007, Cofquecura, 2010, Iquique, 2014, y Coquimbo, 2015. En el periodo estudiado, y esto es fundamental, el Estado ha transitado por 3 etapas de muy distintos alcances ideológicos que han condicionado las políticas públicas en torno a la reconstrucción patrimonial. Desde la planificación centralizada del estado de bienestar de las décadas de 1960 a 1970, pasando por el estado neoliberal de la dictadura de la década de 1980, hasta llegar al estado neoliberal en democracia, prevaleciente desde 1990 hasta el presente. Elementos para un relato histórico del sismo. Durante el siglo XX, y lo que llevamos avanzado de este siglo XXI, la dinámica sísmica y las políticas públicas de conservación del patrimonio construido nacional se han desplegado en los siguientes 4 grandes momentos significativos. Un primer momento denominado el Estado planificador y el Estado neoliberal, que reúne los sismos de Illapel de 1971 y de San Antonio en 1985. El evento de Illapel del 8 de julio de 1971, con una magnitud de 7,5 Richter, azotó las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso, Santiago y de O'Higgins. Los efectos se hicieron notorios en inmuebles a base de adobe y albañilerías de ladrillo sin armar. El sismo mostró la insuficiencia de estudio de mecánica de suelos, lo que originó distintos comportamientos en sus fundaciones, fallas de corte y taludes, como los que se observaron en las áreas portuarias de Valparaíso y San Antonio.
Los efectos del terremoto fueron gestionados desde un Estado planificador y como parte de una visión de desarrollo de largo plazo, estrechamente vinculados con los radicales cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que intentó llevar adelante el gobierno de la Unidad Popular. Se diseñó un plan de reconstrucción, el que permitió la articulación sectorial de múltiples organismos públicos, con objeto de acelerar el desarrollo económico y social del país en las zonas afectadas, y no solo en torno a las faenas de reconstrucción física. La característica racionalizadora de la planificación estatal buscó que este plan fuera una respuesta más amplia ante las necesidades del desarrollo del país y acorde a los, comillas, planes integrales de desarrollo elaborados por el gobierno popular. La rapidez con que se planificó la reconstrucción es un dato que en la actualidad sorprende. Esto porque en apenas 3 meses se efectuaron los trabajos previos de diagnóstico de daños, se evaluaron los aspectos económicos y técnicos del problema y se articuló la participación de las comunidades afectadas junto a los organismos públicos responsables. En cambio, en contraste, el terremoto de San Antonio del 3 de marzo de 1985, con 8 grados de magnitud Richter, sorprendió al país en plena dictadura militar, cívico-militar, y sumergido en una profunda crisis social, económica e institucional. El impacto se hizo sentir entre las regiones de Coquimbo en el norte, de Valparaíso y Santiago en el centro y del Maule por el sur. Los daños físicos se observaron en edificaciones con sistemas constructivos a base de adobe o conformadas por muros con albañilería sin refuerzo, por ejemplo, viviendas sociales serbias, y en otros casos también en estructuras de hormigón armado. El gobierno militar no pretendió aprovechar el desastre como una oportunidad que le permitiera implementar un plan de desarrollo de largo plazo, como sí había ocurrido en 1971. No hubo un plan de reconstrucción propiamente tal. La respuesta gubernamental fue parcial y sectorizada, adoleciendo de una visión integrada de los asentamientos humanos, de las ciudades y el territorio. La transferencia ideológica de las responsabilidades del Estado hacia el sector privado significó que los organismos públicos se dedicaran solamente a funciones normativas, sin incidir en la planificación global de las acciones. En un segundo momento, que hemos denominado los terremotos de la Pachamama, que están localizados en el norte de Chile, y que reúne a los eventos de Punitaqui, Tarapacá y Tocopilla. En este periodo se observa un cambio de enfoque cultural relativo a la manera en que la sociedad y el Estado se relacionaron con el desastre. La destrucción fue percibida no solo en la dimensión física de los poblados rurales y urbanos, sino fundamentalmente como un duro golpe a las prácticas ancestrales de producción social del espacio habitado. El desastre desnudó expresiones inmateriales del patrimonio, sustentadas en el fervor religioso, las festividades asociadas y el arraigo a la tradición de la tierra por parte de las comunidades, especialmente de origen aymara. El terremoto de Punitaqui, posteriormente, en 1997, con 7.1 grados Richter de magnitud, visualizó la necesidad de recuperación de las costumbres locales vinculadas con el medio natural que habían sido seriamente afectadas. La restitución de la calidad de vida material, simbólica y espiritual configuró el eje fundamental para lograr los niveles de habitabilidad, cobijo y seguridad que habían impactado a las comunidades en los territorios rurales y urbanos del desierto. De igual forma, posteriormente, el sismo de Tarapacá, el año 2005, con 7.8 grados Richter, impactó al conjunto de expresiones del patrimonio local de la región, construido por generaciones y que habían dado existencia a la apropiación cultural, vernácula y simbólica de su arquitectura. La respuesta estatal respondió a los compromisos que en ese momento había adoptado el gobierno de Chile a través del Encuentro Internacional Década de la Reducción de Desastres Naturales. Por su parte, el terremoto de Tocopilla del año 2007, con 7.8 grados Richter, abarcó
desde la región de Tarapacá hasta la región de Valparaíso. Las estrategias descentralizadoras del gobierno otorgaron un papel protagónico a los municipios en las labores preventivas y de emergencia. El Estado no formuló un plan de reconstrucción específico, a través del cual se visualizara un esquema de planificación de largo plazo. Esta deficiencia demostró que aún en una democracia neoliberal, el sector público carecía de una institucionalidad capaz de asumir un auténtico proceso de planificación para la prevención y la reconstrucción. En un tercer momento, que hemos denominado planificar el patrimonio territorial, tenemos al terremoto justamente y tsunami que nos parece tan reciente del año 2010. Este evento, que tuvo una magnitud de 8.1 grados Richter, impactó una extensión que no comprendemos aún de 700 kilómetros de largo, involucrando a 6 regiones del país, entre Valparaíso y la Araucanía. Tuvo un efecto en el 75% de la población nacional. El destructivo evento trajo consigo 3 imágenes escalofriantes. El edificio Alto Río en Concepción, literalmente partido en 2. La desaparición completa de poblados costeros a causa del tsunami y el colapso de arquitecturas tradicionales a base de adobe y madera en las localidades del interior. El gobierno de la época, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, formuló el, comillas, Plan de Reconstrucción MIMBU, Chile Unido Construye Mejor. Se consideró la actualización de los planes reguladores comunales, así como también se diseñaron planes maestros en las localidades costeras seriamente alteradas. Visto en perspectiva, el desastre del año 2010 profundizó el principio constitucional de la subsidiariedad del Estado, dejando en manos del mercado y de los intereses del sector privado las faenas de reparación del patrimonio. El desastre y la política pública aplicada dejó huellas profundas en el largo plazo. Por ejemplo, la visibilización de los niveles de inequidad socioespacial en extensas zonas urbanas y comunidades costeras, planteando preguntas hasta el día de hoy sobre cómo el patrimonio puede integrarse en un modelo de desarrollo sostenible en términos sociales, económicos, ambientales y culturales. Y finalmente un cuarto momento que hemos destacado, titulado El sismo como motor de desarrollo participativo e inclusivo, considera a los sismos de Iquique del 2014 y de Coquimbo 2015. El terremoto y tsunami de Iquique del año 2014, con 8.2 grados Richter, afectó las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, siendo percibido incluso en Tacna, Perú. Los principales daños se focalizaron en viviendas emplazadas en Iquique y sector dunar del Cerro Dragón, Alto Hospicio, Huara, Pozo Almonte, Camiña, Colchane y Pica. Muchas de las viviendas levantadas por autogestión a base de material ligero y sin los permisos de edificación resultaron completamente destruidas. Las tareas de reconstrucción habitacional requirieron consideraciones a sus valores y atributos patrimoniales. Según el gobierno, el plan de reconstrucción se enmarcó en un, comillas, espíritu de igualdad y equidad territorial, otorgando iguales oportunidades de desarrollo a las comunidades centrales y a las más alejadas de la región afectada. Se buscó en definitiva dar protección a las personas, familias y comunidades, comillas, abordando no solo las pérdidas materiales, sino acompañándolas para mantener el patrimonio social afectado, cierre comillas. Sin embargo, visto con el tiempo, podemos decir que el enfoque estatal se sustentó más en acciones y proyectos puntuales, replicando el mismo patrón subsidiario del Estado, lo que tradujo un conjunto de medidas asistenciales apoyadas en programas preexistentes al desastre. Finalmente, el terremoto y tsunami de Coquimbo
reciente, ¿cierto?, del año 2015, con 8.4 grados Richter, ocasionó severos daños en las localidades costeras de las regiones de Coquimbo y Valparaíso. En zonas situadas al interior de la región de Coquimbo, tales como Limarí y Choapa, se registró la destrucción de lugares históricos y patrimonio habitacional y religioso construido en adobe y paja. El plan de reconstrucción aplicado por el gobierno, lamentablemente, no creó fórmulas de asociatividad entre los ámbitos público y privado. Tampoco replicó la estrategia basada en los planes maestros y planes de regeneración urbana que se habían implementado con el terremoto del año 2010, ni tampoco se ejecutaron modificaciones sustantivas de las normas de ordenación territorial para la gestión del riesgo en las localidades costeras destruidas. Conclusiones o últimas reflexiones. Las memorias del patrimonio construidas por los actores sociales y el Estado, implicadas en la cultura sísmica nacional, actúan de modo activo y nunca estático. Como sugiere Nietzsche, la memoria se actualiza en una constante tensión con los efectos del olvido. Memoria y olvido, olvido y memoria actúan siempre como fuerzas vitales, capaces de mantener o de refrescar los aspectos que no son significativos en el presente, pero a la vez olvidando aquello que no nos es útil, abriendo un espacio para nuevas prácticas arquitectónicas, urbanísticas y patrimoniales. El comportamiento diferenciado que muestra la sociedad y el Estado con sus organismos públicos ante los eventos sísmicos estudiados dejan en evidencia que el riesgo sísmico que impacta al patrimonio cultural en Chile, en especial el de tipo arquitectónico y urbano, pueden controlarse efectivamente y de manera adecuada cuando existe un proyecto de desarrollo de la nación, al que se integran, ¿cierto?, las acciones preventivas, reconstructivas y proyectivas. En el proceso, los actores institucionales y sociales han empujado la emergencia de elementos de una política pública. Sin embargo, con el profesor Saadi creemos que en ella existe una preocupante separación entre la gestión integral del riesgo sísmico y los fines de la conservación y desarrollo del patrimonio construido en Chile. Incipientes cambios se han notado con los terremotos y tsunamis de la década de 1990 hasta la fecha, siendo el mega desastre del año 2010 el que ha obligado a pensar seriamente en una política basada en la gestión integral del riesgo ante desastres naturales. Para concluir, a diferencia de miradas que ven al patrimonio como una segunda prioridad al momento de ocurrir un evento sísmico, la experiencia que hemos estudiado nos demuestra que si el patrimonio compuesto del territorio, la ciudad, la arquitectura y las personas logran mantenerse adecuadamente, puede efectivamente contribuir de manera efectiva a la reducción ostensible del riesgo de desastres. Agradezco la atención, esa era la primera parte de la presentación, que se complementa justamente con lo que ahora quiero invitar al querido colega, ¿cierto?, Antonio Saadi, a hacer su presentación. Bueno, Antonio Saadi es doctor arquitecto, ¿cierto?, destacado profesor, es parte de la historia de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y justamente el proyecto tenía la intencionalidad, ¿cierto?, de producir una propuesta de elementos que pudieran considerarse a futuro para otro proyecto que queremos desarrollar, que es justamente un documental, ¿cierto?, un producto audiovisual, pero para eso era necesario plantearse primeramente una especie de encatrado, ¿cierto?, argumental, con ciertos elementos que pudieran desarrollarse de manera más visual, más artística, mediante un documental a futuro. Así que, bueno, yo dejo de compartir y los dejo, ¿cierto?, con la presentación de Antonio. Muchas gracias, Ari.
Aparece ahí la... Se ve muy bien, Antonio. Muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a quienes nos acompañan en este encuentro, los invitados que me sucederán, Gonzalo Cerda Wintrup y Claudio Galeno Ibaceta, y muy especialmente al autor y verdadero artífice de este proyecto, Mario Ferrada Aguilar. Vaya también mi agradecimiento para la Dirección de Extensión y la Dirección de Investigación y Creación, siempre comprometidos con la producción académica. Muchas gracias, apreciado Cristian. El presente trabajo corresponde a un proyecto de investigación Research by Design, FAU 2.0, financiado con el Fondo Semilla, que fomenta la investigación aplicada y los procesos de investigación creativa con metodologías no tradicionales. Vaya desafío. En efecto, nuestro compromiso ha sido crear las bases para la próxima elaboración de un guión audiovisual, lo que significa proponer el necesario andamiaje como para que en una instancia nueva, venidera, podamos crear efectivamente un producto de difusión útil para un amplio espectro de público. En esa instancia será indispensable el concurso de especialistas del séptimo arte, inspirados por la narración que hemos elaborado. Para nosotros, investigadores convencionales, ha significado un desafiante esfuerzo enfrentar esta propuesta, cuya dificultad radica precisamente en la novedad del concurso convocado. Debemos reconocer que, mientras tanto, hemos transitado por caminos conocidos, fundamentalmente investigando, pero sin perder de vista el poder de la imagen. También nos inspira la fuerza del sonido, el que alguna vez fue registrado en momentos críticos. Lo visual y lo auditivo, organizado en un tramado propuesto más que por nosotros investigadores, por la cronología y también por la especificidad de los eventos acaecidos. Pero además nos inspira la historia que sugieren los protagonistas, a saber, el terremoto y la tragedia. A remolque de él y de manera indisociable, la reacción del gobierno involucrado. Y la arquitectura y las víctimas, por supuesto que como propósito central. Todo tratado como una entidad indivisible. Se nos ha presentado la oportunidad de crear las bases de una pieza audiovisual susceptible de socializar y de ese modo amplificar los resultados de la investigación. Creemos que efectivamente, por su potencial narrativo y por las múltiples aristas que le cruzan, este producto ofrece la posibilidad de estructurarse en formato de serie documental. Una aspiración mayor, desde luego, que reclama dedicación y perseverancia. Hemos avanzado un primer nivel, a todas luces el más fatigoso y aún más arrimado a la vertiente investigativa que a la de la creación. La deuda que hemos contraído para con nosotros mismos en aras de satisfacer nuestra íntima ambición
aún esperará su turno para ser saldada. Sabemos que un producto investigativo debe tornasolar hacia el producto creativo. Será el momento en que las palabras den paso a las imágenes y al sonido, y la inercia al movimiento. Por lo demás, un sismo sin movimiento contradice las características del fenómeno y su propia definición. Llegado ese momento, la seriación de capítulos estará dada más que por la luminosa imaginación de los investigadores, por la simple sucesión de los hechos que la realidad se afana en repetirnos periódicamente. Aunque quisiéramos evadirnos de esta infausta realidad, estamos conscientes de que somos blanco una y otra vez de los fenómenos telúricos. Algún designio superior habrá querido que seamos uno de los territorios elegidos para ese fin. En apariencia, no hay mucho que hacer frente a un cataclismo. Sin embargo, es justo reconocer que los avances de la tecnología y la profundización del conocimiento bien administrado pueden jugar a nuestro favor. Es clave la educación si nuestra meta es conseguir que los daños derivados del cataclismo en todo orden de cosas, físicos e inmateriales, sean cada vez más acotados y predecibles. Hoy en día, las formas de educar se multiplican. Tenemos de nuestro lado la inmediatez de la información y la ampliación del universo de receptores. Ya no basta compartir el conocimiento con la esfera científica y académica. El conocimiento debe ser universal, porque de un fenómeno como el telúrico nadie se escapa. Entonces, el reto es buscar la manera de difundir el necesario conocimiento en lenguajes nuevos y al mismo tiempo accesibles. Los tiempos actuales exigen velocidad, vértigo, prisa. Por eso, traducir el lenguaje discursivo a un lenguaje de imágenes, de animación y de sonido permiten una aproximación a la realidad sin que ello signifique renunciar al rigor de la información incorporada. Nada nos exime, sin embargo, de transitar por los campos de la investigación convencional. Los productos, bien se sabe, no son químicamente puros. La etapa que hemos navegado entre medio de bibliotecas y libros de papel y de éter, hay que decirlo, nos ha permitido crear las bases científicas para luego dar cuerpo a una pieza audiovisual que habrá de ser la quinta esencia de lo investigado, traducido a un lenguaje de comprensión universal. El arte de hacer simple aquello que se caracteriza por sus complejidades. Necesariamente habrán de aparecer para enriquecer el equipo los artistas del movimiento y de la humanización de los textos. De momento, lo escrito mantiene en necesaria medida esa horma que imponen los patrones de un informe oficial. Provisionalmente, la futura serie lleva por título Hijos de los Sismos, una serie de 5 capítulos que habrán de desarrollarse bajo la cobertura de un siguiente proyecto de naturaleza definitivamente más artística. Hijos de los Sismos recorre la historia telúrica de Chile
deteniéndose en los terremotos más significativos que ha experimentado el país, tanto por los daños registrados, así como el impacto que ellos ejercieron en las políticas públicas. Y por cierto, la huella que cada uno de esos episodios dejó en la sociedad chilena en su dimensión física y emocional. Contamos con el material necesario para elaborar un documento que en la jerga de los cineastas se conoce como Biblia audiovisual. Cuando se inicie la escritura definitiva del guión, se podrá en paralelo iniciar el proceso de programación con las entrevistas previas, la búsqueda de locaciones y las correspondientes jornadas de rodaje. Pero esto que reseño, me permito insistir, será el paso siguiente, de modo que en esta ocasión no hay manera de pormenorizarlo. Tendrá que llegar el episodio piloto a partir del cual sobrevenga el potencial interés de productores, cadenas televisivas, plataformas de transmisión, fondos concursales. Los 5 capítulos que organizarán la serie constituirán el mapa de navegación de este relato. Cultura sísmica y patrimonio, episodio 1. 2 sismos, 2 países, el episodio 2. Los sismos y la Pachamama, el episodio 3, desarrollando aquellos sismos de 1997 y 2007. El episodio 4 tratará la destrucción en mar y tierra, el tsunami y terremoto de 2010. Y el quinto, una suerte de síntesis que hablará de los sismos en el patrimonio, la experiencia del patrimonio en Chile. Soñamos con que el relato audiovisual sostenga sobre su base investigativa el arte en su expresión más depurada, la imagen, el sonido, el movimiento, y en todas las dimensiones, la poesía. Maremoto. Los relojes del mar, las alcachofas, las alcancías con sus llamaradas, los bolsillos del mar a manos llenas, las lámparas del agua, los zapatos, las botas del océano, los cefalópodos, las holoturias, los recalcitrantes cangrejos, ciertos peces que nadan y suspiran, los erizos que salen de los castaños del profundo mar, los paraguas azules del océano, los telegramas rotos, el vals sobre las olas, todo me lo regala el maremoto. Pablo Neruda, 1960. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Creo yo que muy inspirador y creo, una opinión muy personal, creo que da la otra parte, el otro 50% justamente de lo que ha sido el objetivo central de este proyecto. A continuación, quiero presentar a uno de nuestros 2 invitados. Él es Gonzalo Cerda Brintrup. Gonzalo es arquitecto de la Universidad del Biobío, magíster en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano por la UPC en Madrid, doctor en arquitectura y urbanismo por la Universidad del Biobío, profesor asociado de esta misma universidad, profesor del magíster en patrimonio arquitectónico y urbano de la misma Universidad del Biobío. Desarrolla su actividad en el área del desarrollo de la rehabilitación patrimonial, la restauración del patrimonio arquitectónico y la historia y teoría de la arquitectura. Gonzalo es miembro de la Red Iberoamericana de Historia Urbana y también es especialista en patrimonio moderno, patrimonio industrial, patrimonio en madera. Diría yo particularmente un gran conocedor, y por eso que lo hemos invitado a este proyecto también, conocedor de toda la realidad
patrimonial y las hebras que pueden explicar el patrimonio en la zona sur de Chile. Gonzalo va a presentarnos justamente esta exposición titulada Terremoto, Modernidad y Patrimonio en el sur de Chile, 1930, lo tenía yo como 1939, hasta 1970. Ahí cambiaron un poquito las fechas, pero Gonzalo nos va a explicar. Bienvenido, Gonzalo, Bien. muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, muchas gracias, Antonio, por esta invitación. Bueno, quisiera presentarles brevemente esta mañana esta presentación que he preparado para el proyecto Terremoto, Modernidad y Patrimonio en el sur de Chile, 1930-1970. Lo primero que podría comentar es que 2 terremotos ocurridos en el sur de Chile produjeron un efecto realmente inesperado en ese momento, que fueron el de acelerar la introducción, primero, y el desarrollo posterior de la arquitectura moderna en el país. Primero sitúo allí el terremoto de Chillán, del año 1939, que tuvo la propiedad de generar el espacio apropiado para la introducción de la arquitectura moderna durante prácticamente toda la década del 40, fenómeno que aquí hemos denominado como una hipótesis la de la primera modernidad. Curiosamente, el terremoto de Chillán tuvo también la misma repercusión en Concepción, porque están ubicadas a 100 kilómetros de distancia, de manera que todos los fenómenos ocurridos a la arquitectura y a la ciudad en Chillán, epicentro del terremoto, le ocurrieron también a la ciudad de Concepción, con algunas variables que ya comentaremos. Y luego otro terremoto que impacta profundamente toda la arquitectura y el desarrollo urbano y arquitectónico del sur del país es el terremoto de Valdivia del año 1960. Que lo que hace, básicamente, profundiza y amplía el desarrollo de la arquitectura moderna, profundizándolo al nivel de que se puede hablar ya de una auténtica arquitectura moderna. Dados sus componentes espaciales y constructivos, ¿verdad? Que se, desarrollan a partir de esta fecha. Aquí este fenómeno podríamos denominarlo también como una hipótesis, el de la segunda modernidad, una modernidad madura. También ahí aparece Concepción y Valdivia ligados. Hay un vínculo allí, puesto que el terremoto de Valdivia tuvo su anuncio previo el día anterior, el 21 de mayo de 1960, y lo que fue el terremoto de Valdivia, el mayor terremoto registrado hasta el momento en la historia de la humanidad, 9,5 Richter, fue una réplica del terremoto anterior, del que había habido el día anterior en Concepción. De manera que aquí aparece la ciudad de Concepción ligada a Chillán, el terremoto del 39, ¿verdad? Y luego también la ciudad de Concepción ligada a Valdivia, el terremoto del 60. Mi presentación va a ser ejemplificar los efectos arquitectónicos que trajo cada uno de estos sismos en el sur del país. Como hipótesis quisiera plantear lo siguiente. No se puede pensar que la arquitectura moderna desarrollada en el país o en el sur de Chile en particular sea una sola. Yo he querido imaginar aquí 2 etapas, una de una primera modernidad entre las décadas del 30 y del 40, y una segunda modernidad o modernidad madura entre las décadas del 50 y del 70. Creo que a cada una de estas etapas les corresponden expresiones distintas. La primera, de la primera modernidad, diría yo que hay un eclecticismo moderno con influencia del Art Deco. Si pudiéramos rápidamente pautear cuáles son como las características de este periodo, diríamos que aparece la incorporación aislada de elementos del lenguaje moderno. No existe aún una auténtica concepción del espacio moderno. Hay influencias expresivas del Art Deco, hay predominio del lleno sobre el vano en la arquitectura, y no existe aún un auténtico criterio estructural moderno. Eso aparecería ya en la segunda modernidad, y bueno, vamos a ver ejemplos de esos casos, ¿no? Eso aparecería ya en la segunda modernidad, y yo aquí distingo 2 expresiones distintas, una que podríamos denominar racionalismo moderno, y otra que podríamos denominar neoexpresionismo moderno, a eso como una hipótesis. ¿Cuáles son los rasgos de cada cual? La primera, en que la del racionalismo moderno
Bueno, en que aparece un orden geométrico muy claro en la arquitectura, volúmenes puros que se juxtaponen, esa es la formalidad, predominio de planos y líneas rectas. Aparece lo que podríamos denominar una cierta verdad estructural, en el sentido que la estructura aparece en la expresión de la obra, se elimina todo ornamento, aparece una nueva espacialidad interior de los edificios, doble altura, planta libre, fluidez espacial. Finalmente, aparecen nuevas relaciones espaciales entre el interior y el exterior. Eso lo sitúo entre el 50 y el 70. Y una segunda expresión que podríamos denominar neoexpresionismo moderno, en que se refiere a una ruptura con la ortodoxia racionalista, mayor libertad formal, exploración de las cualidades plásticas y compositivas de los nuevos materiales que se ponen en juego. Aparecen los paraboloides hiperbólicos, los planos curvos, las líneas diagonales, otro. Aparece una nueva expresión de los materiales, el hormigón a la vista, ¿verdad? El acero y el vidrio. Bueno, quisiera ejemplificar entonces de este cuadro cómo es que se dio este proceso. Esto es la ciudad de Chillán. Aquí aparece el periodo de lo que hemos denominado la primera modernidad. Lo que estamos viendo es un edificio en el centro de la ciudad de Chillán, el edificio de los Toscuyanos, que tiene la particularidad de, creo yo, resumir parte de lo que hemos estado planteando. Externamente es un edificio que todos podemos asimilar a la arquitectura moderna. Tiene claros rasgos modernistas. Sin embargo, en el interior del edificio todavía existen una ordenación del espacio y del programa de antes de la llegada de la modernidad. Por ejemplo, hay recintos que no se iluminan ni se ventilan naturalmente. Una cuestión fundamental para el desarrollo de la arquitectura moderna posterior. Entonces, eso muestra este periodo, ¿no?, de un edificio que por un momento externo, en su expresión externa, se asimila claramente a una arquitectura moderna, pero que todavía espacial y mente se ordena con los rasgos anteriores. Sin embargo, la ciudad de Chillán, a partir de ese momento, bueno, se transforma, yo diría, y aquí está la hipótesis, en una especie de epicentro de la primera modernidad. Afortunadamente, muchos de estos edificios todavía existen. Aparece toda una arquitectura de viviendas, de comercio, que ya vamos a ver a continuación, como la que estamos viendo en pantalla. Este es un conjunto de 4 viviendas en calle O'Higgins, en Chillán, que hablan precisamente de esta arquitectura. No solamente viviendas, sino que también arquitecturas para otras agrupaciones. Esta es la Sociedad de Artesanos La Unión, que adscriben rápidamente, ¿verdad?, los postulados de esta primera arquitectura para recuperar la ciudad. Los particulares también desarrollan su propia obra, llegan arquitectos a la zona que empiezan a experimentar. Chillán se transforma en una especie de campo de experimentación de la arquitectura moderna y de los postulados urbanos de la modernidad de esos años. A esta misma época corresponden edificios notables, ¿verdad?, como el que estamos viendo en pantalla del Cuerpo de Bomberos de Chillán, ¿verdad?, que explora efectivamente nuevas posibilidades formales. Este edificio se le ha asociado al expresionismo italiano, o otros edificios significativos como que se transforman en hitos ahora modernos de la ciudad de Chillán, como la estación de ferrocarriles, y sin lugar a dudas uno de los más importantes, el edificio de los servicios públicos, ¿verdad?, frente a la Plaza de Armas, que estamos viendo en pantalla, y que, bueno, se organiza en torno a un patio que establece un vínculo espacial con la Plaza de Armas, el patio, llamado que es el patio de la Intendencia, actualmente Gobernación, el patio de los Naranjos, que se organicen, fíjense, en torno a un patio y en torno a un corredor moderno ya, de los 40, que asimila, por cierto, esa arquitectura del Valle Central, de la cual Chillán es depositaria, de organizar la arquitectura en torno a un patio, en este caso público, y en torno a un corredor, que es justamente el que da acceso a todos los servicios públicos ubicados en esta obra. Hasta el momento se ha hablado de aquellos edificios, los más significativos, la catedral, la Copelec, los bomberos, el edificio de la gobernación que estamos viendo. Sin embargo, se ha hablado poco de otra arquitectura dentro de la trama de la ciudad, que tiene otra escala, que tiene otro grano, y que se refiere a los conjuntos de vivienda colectiva producidas por el Estado
Estado para la recuperación de la ciudad de Chillán. Aquí hemos detectado 7 conjuntos que hablan de cómo el Estado intenta recuperar y modernizar la ciudad y la propia sociedad a través de la Corporación de Reconstrucción Auxilio, la Caja del Seguro Obrero, la Caja de la Habitación Popular, y lo hace de una manera muy particular. Ocupa el interior de la manzana a través de pasajes, que esa fue una manera que se dio para la recuperación de la ciudad. Lo que estamos viendo, por ejemplo, el conjunto 24 de enero del año 1940 en la ciudad de Chillán, que ocupa precisamente el interior de la manzana, manzanas que anteriormente, antes del terremoto, estaban ocupadas por chacras, incluso en el pleno centro de la ciudad. Huertos, bueno, chacras básicamente, estaba ocupado prácticamente el perímetro de la ciudad, en el interior había, bueno, una ocupación casi rural en el pleno centro de la ciudad. Lo que se hace a partir de ese momento, y lo que hace el Estado y estas agencias del Estado, es comprar manzanas completas y producir una arquitectura, diría yo, de vivienda colectiva para trabajadores, para empleados que no habían tenido acceso digno a la ciudad. Aquí diría yo que hay una idea democratizadora, ¿verdad?, que promueve una ciudad con alumbrado eléctrico, con agua potable y alcantarillado, con arquitectura y vivienda digna, ¿verdad?, la idea de dignificar, de democratizar y de dar condiciones más equitativas para la sociedad. Aquí esto es justamente el conjunto 24 de enero, con una arquitectura muy sobria, muy ajustada a la nueva arquitectura que se estaba planteando, ¿verdad? Desprovista de ornamentos. ¿Sí? ¿Puedes colocar pantalla completa porque se ve la interfaz del PowerPoint? Para que bueno, se perfecto. vean... Bien, Gracias. perfecto. Gracias. Bien. Una arquitectura muy sintética y que busca democratizar, como digo, y otorgar mejores condiciones de vida. Esto es una planta tipo del conjunto 24 de enero, como pueden ver, muy ajustada, 60 metros cuadrados aproximadamente, unos buenos patios. En este caso en particular, curiosamente, el baño, fíjense, entrando por el patio, en esa idea de los baños antiguos, de que eran unas antiguas letrinas, ahora ya no lo son, hay alcantarillado y agua potable, baños separados para padres e hijos, o sea, una cuestión absolutamente revolucionaria, innovadora por aquellos años. En el caso del conjunto que estamos viendo en pantalla, también de esta primera modernidad característica, ¿no? Todo el perímetro de la vivienda es de albañilería reforzada y el interior, los tabiques son de quincha, es decir, estructura de madera con tierra. Otros conjuntos, en este caso ya una manzana dividida por dos pasajes, ¿verdad?, con sus plantas, con una arquitectura nuevamente muy sobria y que apela a un lenguaje sintético, un lenguaje de síntesis, de abstracción, ¿no?, que abandona todo ornamento y que propone hoy día esta arquitectura de fachadas continuas, que logró formar ciudad, logró formar calle, unas calles muy bien configuradas. Otro aspecto que no se ha analizado y estudiado todavía en profundidad y que amerita investigación es el siguiente: el desarrollo de una arquitectura que va mezclando la vivienda y el comercio, lo que se ha denominado en Chile la casa de altos. La casa de altos es una tipología que viene muy antigua a lo largo de todo el país, en las ciudades puertos, en todas las ciudades, que consiste básicamente que el primer piso está dedicado a comercio y el segundo piso a vivienda. Bueno, cuando se dice que la arquitectura moderna hace borrón y cuenta nueva o tabla rasa de la arquitectura preexistente, yo diría que eso es hasta por ahí nomás. Lo que podemos ver en Chillán, por ejemplo, es que surge después del terremoto del 39 casas de alto modernas, es decir, retoman una antigua tipología ya conocida, ¿verdad?, reconocida en la ciudad, y aparecen en un nuevo lenguaje. Es lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad?, en calle 18 de septiembre, la idea de un comercio en primer nivel y vivienda en el segundo piso. Eso es muy interesante porque habla de cómo esta arquitectura se inserta dentro de la trama preexistente, ¿verdad?, incluso utilizando algunas tipologías ya conocidas, como la de la casa de alto, pero en clave moderna.
De la segunda modernidad, diría yo que impacta en primer momento, ya a partir del año 1960, la creación de grandes conjuntos habitacionales. Esto que estamos viendo en pantalla es la remodelación Paikabí del Grupo Tau en Concepción, del año 1962, que plantea grandes conjuntos, ¿verdad? La democratización de la ciudad, también la metropolización, ¿verdad? De todas estas ciudades. Algunas imágenes del Grupo Tau y la remodelación Paikabí, un conjunto que sigue funcionando hasta la actualidad, hoy en día, o por ejemplo en Concepción la creación de la Villa San Pedro, una ciudad para 10.000 habitantes al otro lado del río, bueno, con una arquitectura muy sobria, muy apropiada, ¿verdad? Hoy día, bueno, con departamentos muy apetecidos de alrededor de 100 metros cuadrados cada uno, que eran los estándares que se dieron en ese momento. Quien no quisiera irse al extrarradio de la ciudad en aquel momento, en la ciudad de Concepción, se podía ir a vivir en el edificio Tucapel. Nosotros bromeamos que nuestra pequeña unidad habitacional de Marsella, en Concepción, el arquitecto Scheffel, en el año 61, plantea este edificio, el edificio Tucapel, que plantea una nueva manera del vivir central, ¿no? Ya en el pleno centro, en el corazón de la ciudad de Concepción. Esta arquitectura de la segunda modernidad trajo aparejado otros lenguajes, ¿verdad? En lo que estamos viendo es la caja de crédito prendario del arquitecto Jorge Aguirre Silva, con un lenguaje ya mucho más sintético todavía. Las imágenes, que interesante, de la época. Aparece el edificio, imagínense este edificio en una ciudad rural con calles de tierra como Chillán, totalmente revolucionario para la época, y algunos elementos bastante interesantes, como por ejemplo en primer plano, un campesino chillanejo que parece más bien un cowboy del Far West, pero una cosa muy interesante, la aparición también de un tractor en reemplazo de la carreta de bueyes, ¿no? Qué interesante. Esa imagen, esa idea de modernidad, de lograr condiciones, ¿verdad?, de una ciudad moderna. Bueno, son algunas imágenes en Concepción. Sin lugar a duda que la creación de la Universidad de Concepción y el espacio de la Universidad de Concepción brindó también un desarrollo, un espacio para la experimentación en lo urbano y en lo arquitectónico. Lo que estamos viendo es el foro de la Universidad de Concepción, el campanil y al fondo el edificio de química de la universidad, de obra del arquitecto Emilio Duarte del año 58, que estamos viendo en pantalla, que pone otro tema en cuestión, la arquitectura metálica. Por esos años la CAP estaba haciendo su desarrollo y su crecimiento en la región, y se produce arquitectura metálica en un lugar donde se estaba produciendo acero. Además, aquí Emilio Duarte pone en juego todo el lenguaje de la segunda modernidad, pilotes, plantas libres, incluso incorpora el color en estas franjas rojas de Revicol, ¿verdad?, que era el material con el cual se incorporó el vidrio coloreado. Algunas imágenes. Bueno, a ese mismo periodo corresponde esta obra, el edificio del FIUC, en pleno centro de la ciudad, que revoluciona también la arquitectura del momento, en los 60, dispone de una placa de una torre, la placa comercial en 2 niveles, con viviendas en los niveles superiores. Aquí hay un retablo maqueta que ha hecho el artista Leopoldo sobre ese edificio. Claro que no todos son buenas noticias. Este es el estado actual del edificio, con posterioridad a concurso y remodelación al que ha sido sometido. Lo que habla, por cierto, muchas veces de la falta de conciencia del valor patrimonial de esta arquitectura de los 60, incluso los propios arquitectos, porque esto lo hacen arquitectos, ¿no? Bueno, para ir finalizando, diría yo que una segunda expresión de esta segunda etapa sería lo que podríamos denominar del neoexpresionismo. Yo creo que está muy bien representado por este edificio, el edificio de aulas de Salvador Gálvez, llamado El Plato, en la Universidad de Concepción, del arquitecto Gonzalo Rudolphy, el año 72, la pintura es de Constanza Hermosilla, en que se experimenta con una mayor libertad de la forma, aprovechando las nuevas posibilidades que brinda
el hormigón armado, el vidrio, el acero, ¿verdad? Hay mayor soltura, o incluso esta, por ejemplo, la capilla del Colegio Alemán de Los Ángeles, que aparece ya con paraboloides hiperbólicos, estructuras de doble curvatura, el año 63 de los arquitectos Hernán Riesco y Jorge Larraín. También, si quisiéramos, podríamos asimilar esta obra de la Copelec, de Borges, Suárez y Bermejo del año 62, en la ciudad de Chillán, también a esta búsqueda de mayor libertad, ¿verdad? Y nuevas expresiones, en este caso magníficas, notables del hormigón armado. Este edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales el año 2010 y es uno de los pocos edificios modernos declarados como monumento histórico. Hay un magnífico trabajo de la luz a través de la luz coloreada, a través de estas claraboyas que van recorriendo la totalidad del edificio, ¿verdad? Una obra maestra del espacio, del trabajo del hormigón armado, ¿verdad? Ahora, sin lugar a dudas, también un edificio paradigmático de este periodo es el edificio que hace Angela Schweitzer el año 57, el edificio para la Municipalidad de Valdivia, aún funcionando perfectamente, un edificio en el corazón de la ciudad de Valdivia, que la revista Aus, en su último número del mes pasado, el número 29, ha destacado en su portada, ilustra la portada del número 29 con esta magnífica obra con fotos de Abel Lago, ilustra también un artículo de la arquitecta Gabriela Mardones, lo que habla de la actualidad de esta obra, también magníficamente registrada por Aus. Estupendo artículo. De Valdivia, no puedo dejar de mencionar un edificio que a mí me parece absolutamente significativo de este periodo del neoexpresionismo, el Centro Cultural de la Universidad Austral, actual edificio de la Universidad Austral de Valdivia, obra del arquitecto Eugenio Ringeling del año 63, actualmente ocupado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la universidad. Esto corresponde a una donación que hace el Gobierno de México para construir 3 centros culturales, uno en Concepción, la Casa del Arte, el Centro Cultural de la Universidad Austral, que funciona como la Dirección de Asuntos Estudiantiles, y el edificio del Centro Cultural Diego Rivera en Puerto Montt. Aquí el arquitecto Ringeling despliega nuevas claves, nuevas relaciones espaciales, dobles alturas, relaciones espaciales interiores, exteriores, hasta el momento no conocidas, la liberación de la estructura del edificio respecto a los paramentos, y si miran con detalle, allí está ni más ni menos que nuestro querido amigo Claudio Galeno visitando también el edificio en esta fotografía. La obra del Centro Cultural de la Universidad Austral de Ringeling, desde mi perspectiva, constituye uno de los puntos más altos de la arquitectura moderna en Valdivia y en el sur de Chile. Una obra bastante poco conocida, pero a mí me parece absolutamente significativa, ¿verdad? Un estupendo edificio. También a ese periodo podríamos asimilar la obra desarrollada por la Universidad Católica de Valparaíso a través de la construcción o reconstrucción de estas 7 capillas del sur, la que estamos viendo es Curanilahue, que pone otro lenguaje, ¿verdad? Y otra espacialidad, otro tratamiento de la luz, y sobre todo pone en práctica los nuevos principios del Concilio Vaticano II sobre el espacio litúrgico. Me refiero a las iglesias de San Pedro en Concepción, Arauco, Florida, Curanilahue, Leu, Corral y Puerto Montt, ¿verdad? Esta justamente corresponde a la de Curanilahue, que estimo que ese conjunto de viviendas, de obras, podrían asimilarse también a este periodo. Ya para ir terminando, no puedo dejar de mencionar el estupendo edificio de Javier Ambanter, la Iglesia Luterana de Valdivia, un edificio en cuyo interior despliega todas las claves de la nueva espacialidad de los años. Fíjense que se trata de 3 bóvedas que apenas tocan en ciertos puntos los muros perimetrales, ¿verdad? Uno de ellos totalmente abierto, como podemos ver, hacia un patio interior. Es decir, aquí estamos hablando de una bóveda que parece suspendida en el aire, flotando. Son las nuevas claves espaciales de este periodo. Y para finalizar, ahora sí, no puedo dejar de presentar esta obra que a mí me parece absolutamente fundamental dentro de este periodo,
que es la Casa Holzapfel en Puerto Montt, del arquitecto justamente Néstor Holzapfel, que pone otro tema en cuestión, que es el desarrollo de la arquitectura moderna en madera, que ya había surgido a partir de las décadas del 40, pero creo yo que en este edificio llega a su punto culmine, ¿verdad? Bien, quisiera terminar esta presentación elaborando una cierta hipótesis. Estoy llegando al convencimiento que la ciudad de Chillán y el terremoto del 1939 constituyó el epicentro de la primera modernidad, ¿verdad? Que tuvo repercusiones en lo social, en lo arquitectónico, en lo político incluso, por supuesto en lo urbano, y Valdivia, en 1960, constituyó el epicentro de esta modernidad madura o segunda modernidad. Bien. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muy, muy interesante, muy completo. En realidad, cada presentación parece que daba para un seminario específico. Hay varios comentarios que quiero hacerlo al final del encuentro. Especialmente felicitaciones a ustedes, a ti, Gonzalo, y a otros miembros. Ahora quiero, Claudio, presentarte. Claudio Galeno Ibaceta. Claudio nos trae voy a adelantarme con el título, ojalá que no me hayan cambiado el arco cronológico. La presentación de Claudio Galeno se llama La arquitectura de los terremotos contemporáneos en el norte de Chile, 1995-2014. Claudio es arquitecto de la Universidad Católica del Norte, máster en Historia, Arte, Arquitectura y Ciudad de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, la ETSAT, doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura de la misma escuela, profesor asociado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte y director del programa de Magíster Arquitectura en Zonas Áridas. Sus investigaciones y publicaciones se han centrado en la arquitectura e historia urbana del norte de Chile. Es actualmente secretario general de Docomomo, tiene un cargo importante en la red FI, ¿cierto?, de Patrimonio Histórico Iberoamericano, y diría yo que Claudio ha aportado fundamentalmente, digamos, a este proyecto y en su desarrollo, diría yo, es uno de los grandes especialistas y conocedores, digamos, de la otra parte de Chile, así como Gonzalo se maneja muy bien en el sur. Yo diría que de Coquimbo hacia Arica, Claudio la lleva. Así que, Claudio, muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos por invitarme a participar de este interesante seminario, postergado por muchos meses. El otro día revisaba la primera fecha, ¿no?, que teníamos, que era a principios de 2020, pero bueno, aquí estamos. Y sí, tuve que refrescarme un poco qué era lo que habíamos hecho para el informe hace ya casi 2 años. Pero bueno, aquí voy a compartir mi presentación. Sí, bueno, antes que nada decir que esta presentación está basada en el informe que entregamos al proyecto de investigación sobre el relato audiovisual de los terremotos, y esto lo preparé junto con un estudiante de nuestro programa de magíster, que es el señor Byron Alday López. Está basado básicamente en una especie de síntesis de los datos que se presentaron en el informe, más algunas conclusiones. Bueno, voy a revisar rápidamente, déjame ponerme el tiempo acá para no tardarme tanto. Ya. Sobre 4 eventos sísmicos producidos en el norte chileno desde 1995 hasta el 2014, el terremoto de Antofagasta de 1995, de julio del 95, que en realidad se situó el epicentro entre Mejillones y Antofagasta, como se ve en ese mapa, y traté de ubicarlo en los puntos más exactos, el epicentro. El del 2005 de Tarapacá, que en realidad se produjo entre los poblados hacia el interior de la región, y el del 2007
denominado de Tocopilla, pero que en realidad fue entre María Elena y Tocopilla, y el de 2014, que también ha sido mencionado en la presentación de Mario, que en realidad de Arica, pero también, o de Iquique, pero que en realidad fue en el mar, y tuvo una situación intermedia entre ambas ciudades. Bueno, el de julio del 95 de Antofagasta, bueno, ya mencioné dónde estuvo ubicado, estaba, la verdad, ubicado bastante cercano a la ciudad de Antofagasta, y cuando se produjo el sismo, por supuesto, la prensa empezó a mencionar los efectos que había producido sobre la ciudad. Nosotros, bueno, por supuesto, hemos destacado las noticias relativas a la arquitectura. Por ejemplo, en el Mercurio de Antofagasta se hablaba de los daños que se había causado sobre el edificio del INP, que era la antigua sede de la Caja de Empleados Particulares, un edificio del arquitecto Ricardo Pulgar San Martín, y que era necesario evacuar el edificio. Afortunadamente, el edificio en la actualidad se encuentra en bastante buen estado y no fue necesario, digamos, alterarlo. Es un edificio muy interesante en realidad. También se comentaba de que el evento había sido de tal magnitud y había producido tal interés entre los científicos que la televisión alemana preparaba un documental sobre este terremoto. El periodista a cargo era un señor Peter Hertling, y que lo comparaba con otros terremotos cercanos a esa fecha, y que en realidad en Antofagasta no había ocurrido tanto chequeando cuál era en realidad la intensidad que había tenido ese terremoto. Eso era parte de un programa, de un proyecto geológico denominado CINCA, pero sin duda que hay, digamos, existieron efectos más drásticos sobre algunas piezas del patrimonio arquitectónico de la ciudad, como por ejemplo la iglesia, la Basílica del Sagrado Corazón de María, cuya la Virgen que coronaba la cúpula superior resultó, digamos, se quebró su base, y al momento de querer ver la dimensión de esa tremenda figura escultórica, trataron de quitarla, y cuando la estaban quitando, la verdad que se cayó y se destruyó. Así que en la actualidad hay una especie de una réplica puesta en su lugar, a pesar que posteriormente las piezas fueron reconstruidas, y está la figura está situada en la parte baja de la iglesia en la actualidad. Esa es una imagen bien drástica, ¿no? de el efecto sobre esta basílica, que es uno de los edificios religiosos de la ciudad más hermosos que tenemos. También se desarrolló a propósito de esos eventos un programa que fue el programa Radios, ¿no? Para en los años 90, para poder, digamos, prevenir y mitigar terremotos. Fue un proyecto que además incluyó una publicación, que es la que vemos ahí. Y, por supuesto, la prensa en distintos momentos fue haciendo notas sobre esto, sobre el edificio Huanchaca, por ejemplo, que sufrió bastantes daños, principalmente en sus balcones y en sus depósitos, en sus estanques de agua. Y también hablaban algunos especialistas sobre que en realidad en Antofagasta la tragedia pudo haber sido mayor, y que lo que le había salvado era su suelo rocoso, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de prensa, de algunos blogs y de Twitter Antofagasta 1900, que tiene todo un registro fotográfico sobre el evento, cómo se cayeron balcones, se dañaron las losas. Bueno, de hecho, todo este proceso, todo este edificio particularmente, sufrió un proceso de restauración bastante, digamos que se demoró bastante, que empezó después del año 2013, promovido por el MIMBU, en una serie de planes para reforzar balcones, quitar balcones que estaban dañados, reforzar depósitos, estanques de agua. Y se comentaba, ¿no? La prensa comentaba del terremoto que lo había definido el alcalde Pedro Araya, que fue el que le tocó vivir esa experiencia, el que lo llamó del terremoto hipócrita, que decía que en realidad la ciudad se veía como que no había ocurrido nada, pero que había muchas estructuras que internamente habían sufrido daño. Y tal vez uno que los que se
es poco, tal vez menos conocido, que el daño que sufrió el puerto de Antofagasta, que quedó bastante alterado en su plataforma y de hecho dañó grúas y impidió que ciertas grúas que se desplazaban por algunos rieles pudiesen continuar operando. Y por supuesto, bueno, hay muchísimos otros daños que tal vez no consideren, digamos, el patrimonio necesariamente, pero que fueron casas de autoconstrucción, qué sé yo, mausoleos en el cementerio. Incluso hay una imagen ahí de la famosa población Salar del Carmen, de una vivienda bastante afectada por el sismo. Seguimos con el de Tarapacá del 2005, ¿no? Que se situó hacia el interior de Iquique y que afectó principalmente los poblados de Mamiña, Pica, Colchane, Alto Hospicio y Pozo Almonte, ¿no? La prensa hablaba de esto, el archivo de desastre se refiere a los lugares afectados y que fundamentalmente afectó el patrimonio colonial. Muchísimas iglesias como San José de Pachica, La Onzana, Huañacagua, Nama, Usmagama o San Antonio de Matilla, Pica y San Lorenzo, ¿no? Que ahí vemos la de San Lorenzo, que también la mostró Saadi recién, una imagen que mostraba además toda la nave destruida de esta tremenda edificación. Por supuesto que la prensa no explicaba, publicó muchísimas notas sobre las zonas afectadas, ¿no? De nuevo, Camiña, Colchane, Huara, Pica, Alto Hospicio, Pozo Almonte, la misma ciudad de Iquique, incluso llegó a afectar a Arica, ¿no? Donde también se desprendieron partes del morro sobre la avenida Costanera. Hay muchísimas notas de prensa, y también eso significó que después el gobierno desarrolló un plan, una estrategia para reconstrucción de muchísimas de esas iglesias afectadas, porque justamente donde se desarrolló el sismo estaba rodeado de todos estos poblados que son muy pequeños, pero cada uno con sus iglesias, algunas más antiguas, otras más recientes, pero que, como vemos que aquí la iglesia de Mocha, que estaba en la imagen superior izquierda, que está totalmente dañada después del sismo, y la reconstrucción que siguió, donde está ahí prácticamente nueva, o la de Lonzana, que también estamos viendo imagen de su reconstrucción, o la de Cibaya, ¿no? También en una imagen de su proceso de reconstrucción. El terremoto de Tocopilla es bien curioso, el terremoto de 2007, porque fue una cosa que aprendí al hacer el informe, ¿no? Leyéndome los antecedentes presentados por los análisis que hacía el Servicio Geológico de Estados Unidos, ¿no? Que explicaban, ¿no? Que tuvo una particularidad que dice que normalmente los sismos se entienden como puntos, ¿no? Y que en este caso la diferencia fue que fue como una especie de resbalón sobre una falla, lo que significó que el sismo no fue un punto, sino fue un área, y que normalmente explicaban que esas áreas son normalmente de 100 por 50 kilómetros de ancho, y al calcular la del área entre Tocopilla y María Elena, en realidad fue aproximadamente 120 por 80 kilómetros el área que abarcó, y por esa misma razón afectó muchísimo la región, incluso llegó a afectar edificaciones en Antofagasta. Aquí vemos una imagen bien sorprendente, también hay registros en videos de esto, de cómo es la polvareda, por supuesto, que se levanta. Claro, estamos en el desierto, nuestros sismos o terremotos incluyen una gran polvadera, ¿no? Tocopilla es tremendamente afectado, muchas de sus arquitecturas modernas o de autoconstrucción, aunque hay mucha arquitectura, o existía mucha arquitectura moderna en Tocopilla, de autoconstrucción también, ¿no? Con sistemas que le llaman palo ahogado, que son estructuras de madera rellenas con hormigón y estucadas, que obviamente no aguantaron el movimiento sísmico, y muchísimas viviendas dañadas. De hecho, se levantaron campamentos de viviendas de emergencia que duraron por mucho tiempo. Aquí vemos una imagen que también fue mostrada ya del Mercurio, donde se ve la marquesina de un hotel aquí en Antofagasta que cayó a propósito de este sismo que había ocurrido en Tocopilla, ¿no? Bastante drástico, cayó sobre un vehículo. Como digo,
fue tan impactante el fenómeno de este resbalón sobre la falla que afectó patrimonios en toda la región, la iglesia de Chiu, por ejemplo, ¿no? O edificaciones en Chacabuco, ¿no? Como principalmente el edificio de la Filarmónica y parcialmente el edificio del teatro, y también algunas arquitecturas modernas bastante sólidas y que, por ejemplo, aquí vemos a la derecha la escuela Pablo Neruda y Arturo Prat, que resultó con daño, pero como estaba declarado monumento histórico, afortunadamente se le hizo una restauración, se reforzó la estructura. No corrió la misma suerte el Hospital Marcos Macuada, que está a la izquierda, porque el centro están los colectivos, a la izquierda, que finalmente terminó demolido. Vemos que, por supuesto, como las escuelas resultaron bastante dañadas en Tocopilla, también tuvieron que levantar edificaciones de emergencia para poder tener las clases. Un programa vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo incluyó un plan para salvar muchísimos patrimonios de la región de Antofagasta, distintas obras, y incluyó varias de estas obras que estaban dañadas por el terremoto, ¿no? Por ejemplo, las iglesias de Iquina, Caspana, Chiu y San Pedro de Atacama, que habían sufrido por el impacto del sismo, o los teatros de María Elena, los baños públicos de María Elena, la iglesia de San Rafael Arcángel o la escuela de María Elena, que finalmente tardaron, pero sufrieron un proceso de restauración. Como comentaba, el Hospital Marcos Macuada no tuvo la suerte de sobrevivir a la demolición posterior y a una construcción de un nuevo edificio, y tampoco corrió la misma suerte el edificio consistorial, la municipalidad, que es un edificio Art Deco, muy interesante, también finalmente fue demolido, o el Liceo La Trille del arquitecto Carlos Varela, que también era un edificio con mucho interés, incluso con unos murales de unos pintores modernos, que también, a pesar de que una serie de agrupaciones, principalmente la agrupación Tocopilla Sin Patrimonio, que presionaron para que pudiese ser preservados, no por el carácter significativo de la memoria de la ciudad de Tocopilla, ¿no? Aquí vemos ya el Teatro Metro de María Elena, un precioso teatro que en realidad que por supuesto tardó su reconstrucción, inaugurado en 2018, ¿no? 11 años después del sismo, pero así como la escuela y otros edificios de María Elena. El terremoto de Arica, o también definido como del Norte Grande, del 2014, también fue un terremoto, digamos, que impactó, bueno, tanto Arica como Iquique, pero lo curioso del fenómeno de este terremoto es que tuvo una serie de digamos, terremotos previos, ¿no? Y muchos terremotos posteriores sismos posteriores al terremoto, al principal, ¿no? Un poco lo que contaba también Gonzalo, lo de Valdivia, ¿no? Que fue la réplica de de uno que hubo en Concepción. Aquí, en realidad, si vemos, por ejemplo, las efemérides estas publicadas por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, ese cuadro que hay ahí, solamente son los sismos en el mes de marzo, que es anterior, porque esto fue el 1 de abril, anteriores, y vemos que hay sismos bastante importantes, de una magnitud importante en los días, las semanas previas al sismo, y por supuesto esto siguió. Aquí vemos también este cuadro que también presenta el Centro de la Universidad de Chile, que vemos el mes de marzo a la izquierda, todos los puntos amarillos, o el de abril en el cuadro del centro, y de mayo en el cuadro de la derecha, ¿no? Que mi familia vive en Iquique y mi mamá estaba asustadísima, muy doméstico esto, pero es que fueron muchísimos eventos previos y muchísimos eventos con posterioridad. Por supuesto, esto en Arica hubieron muchos problemas con las autopistas que se dañaron con este sismo, por supuesto las arquitecturas también
que de las pocas arquitecturas tal vez que van quedando en la ciudad de Arica, hechas en adobe, también resultaron dañadas, ¿no? Una serie de registros de esto. Y por último, quisiera también en honor al tiempo leer algunas conclusiones, ¿no? Preliminarmente, los casos telúricos ocurridos en el norte chileno demuestran un relato variable sobre los daños y la temática de los eventos mismos. Refiriéndose al ámbito patrimonial, tanto la región de Arica como la de Tarapacá han sido diezmadas en cuanto a su arquitectura religiosa emplazada en un contexto altiplánico. Actualmente esta tipología de arquitectura, la cual data de la época colonial, fue la tónica de los últimos grandes eventos sísmicos en ambas regiones, no solo por su valor como pieza arquitectónico, sino que también develó las débiles acciones de mitigación que manejan los organismos estatales para resguardar inmuebles de estas características. Por otro lado, la región de Antofagasta presenta daños relevantes en cuanto a su arquitectura salichera, colonial y modernista. Si bien estos casos fueron puntuales, son significativos, ya que son inmuebles de valor arquitectónico singular, como es el caso del complejo salichero Chacabuco, algunos inmuebles de la ex oficina salichera María Elena, el barrio cívico de San Pedro de Atacama, el hospital Marcos Macuada y las escuelas de Arturo Prat y Pablo Neruda. Sin embargo, el año posterior, el sismo de 2007, el gobierno regional de Antofagasta puso en marcha un amplio plan de recuperación patrimonial con el apoyo de fondos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta carpeta de proyectos a largo plazo planteó acciones en la mayoría de los inmuebles de interés patrimonial que tiene la región y que promueve en algunos casos cambios en su uso para su futura activación programática. Bajo esta perspectiva y a nivel general, el espectro de inmuebles arquitectónicos de interés patrimonial presenta una condición de vulnerabilidad ante futuros eventos sísmicos, la cual está conformada principalmente por edificios que comprenden la época colonial y salichera. Hasta el momento, las acciones del Estado y los gobiernos de cada región han operado de manera reactiva, donde el énfasis de los trabajos ha estado enfocado en restaurar las piezas arquitectónicas hasta recobrar su imagen previa al fenómeno. Si bien los efectos que han ocasionado los eventos no han llegado a definir nuevas normativas que amparen legalmente los inmuebles de interés patrimonial, se ha logrado que lo entendido como patrimonio arquitectónico sea una temática que va más allá de una especialización profesional. Vale decir que cada vez más la comunidad reconoce el patrimonio como un bien colectivo que forma parte de la construcción identitaria de una localidad en sus diferentes escalas. Respecto al escenario ideal sobre nuestro patrimonio, debe ser planteado desde un trabajo colaborativo y bajo roles específicos que vinculan a la academia, el Estado, la sociedad civil y el privado. Actualmente la sociedad civil se encuentra en un proceso de internalización respecto a lo entendido como inmueble de interés patrimonial. Sin embargo, el posible deterioro por temas vinculados al sismo es aún una materia prevista solo por profesionales en el área. En este sentido, la aceleración en los cambios referidos al comportamiento cultural como comunidad supone una serie de acciones por parte del Estado como amparo legislativo. Casos exitosos se han visto, por ejemplo, en la ley de no fumar en áreas cerradas, la eliminación de las bolsas plásticas en supermercados, etc. Por otro lado, el fortalecimiento de agrupaciones sociales con interés patrimonial son clave no solo en fomentar el empoderamiento de las comunidades, sino también en la visibilización de los nuevos medios de comunicación sobre acciones en pro y contra el patrimonio. El rol de la academia debiera estar focalizado en reforzar, por un lado, las líneas de investigación y desarrollo que busquen nuevas tecnologías para mitigar inmuebles patrimoniales y cómo debiera dar frente a nuevos eventos sísmicos bajo pruebas de prototipaje. En este sentido, el rol que ha tenido los programas de emprendimiento e innovación dentro de la academia ha sido clave para la generación de plataformas de trabajo colaborativo multidisciplinar. Por otro lado, las carreras relacionadas al área de desastre y patrimonio debieran permear sus mallas curriculares con las demandas actuales de la sociedad. En ese sentido, la presencia de espacios en donde los estudiantes realicen trabajo de campo junto a la comunidad bajo proyectos de investigación aplicada, donde la información levantada no solo queda a disposición de la comunidad involucrada, sino también, además, sensibilizar y capacitar a las personas sobre el valor arquitectónico y urbano de su entorno y cómo debieran actuar para resguardar los mismos. Tanto el Estado como el mundo privado deben plantear líneas de trabajo mancomunadas, donde por un lado el Estado pase de ser una entidad reaccionaria a una planificadora y las empresas que intervengan en áreas de interés patrimonial reconozcan dicho valor. En este sentido, las acciones del privado deben estar reguladas por leyes que no solo fomenten beneficios al intervenir en áreas patrimoniales, sino que también reprueben significativamente a malas prácticas en las mismas. Actualmente el panorama para el área privada reconoce los inmuebles de interés patrimonial como un obstáculo más que como un elemento potenciador para sus inversiones, ya que las acciones de intervención en zonas patrimoniales requieren la suma de especializaciones que en ocasiones son limitadas dentro del contexto local. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio.
Quiero agradecerte a ti y también a Byron Alday, ¿cierto? Del Magíster de la UCN, por este estupendo, digamos, síntesis que, como bien decías tú, es el resultado de un informe que previamente habían presentado tanto tú como Gonzalo. Como ya estamos terminando, y el tiempo apremia siempre en estas cosas, no puedo dejar de compartir con todos algunos saludos. Paz Undurraga, de Valparaíso, ciudad sísmica y ciudad puerto, bueno, felicita a los expositores y está muy contenta por el proyecto. También saludos de Bastiano Paso, dice, grande profesor Gonzalo, me imagino que se refiere a Gonzalo Cerda. Henry Torres Mejía dice, como siempre, muy inspiradora las palabras del profesor Saadi y muy interesante la ponencia del profesor Cerda. Lorenzo Ver Costa, también amigo y colega de nuestra FAU, dice felicitaciones al equipo por el trabajo, a los investigadores y todo un aporte. Bastiano Paso, sigue hablando, me imagino que se refiere al profesor Sali, dice, el profesor es una biblioteca viva, una excelente experiencia tener clases con él. José Miguel Silva, que está desde Dubái, está allá, también nos felicita y está muy contento porque él formó parte del proyecto en algún momento. David Cortés dice muchas gracias a todos, felicitaciones, todas las exposiciones han sido muy interesantes. Carlos Moreno, espectacular, felicitaciones a todos. Para que se sepa, nos están viendo también colegas arquitectos y especialistas en patrimonio de México, Perú, Colombia y Bolivia. Creo que eso sería, no hay preguntas, menos mal, no nos coloquemos nerviosos, no hay preguntas, digamos, sino que felicitaciones, y creo que ha sido un momento muy, de verdad lo digo, porque con Antonio nos sentimos muy contentos de cerrar un proyecto, porque ha ocupado bastante tiempo, ¿cierto? Pero tenemos unos productos y queremos dar una noticia, si me lo permite Antonio, la voy a dar, una noticia buena, que el proyecto, digamos, logró dos productos concretos. Uno es efectivamente la base argumental para un futuro documental que me imagino que vamos a trabajar con Antonio y vamos a tener que ver qué cineastas, qué artistas van a participar en aquello. Y lo segundo, que a mí personalmente me tiene muy contento, que ya tenemos lista con Antonio, totalmente terminada, la maqueta para postular a un financiamiento y publicar esto. Tenemos toda la maqueta, todo el material gráfico, hasta la redacción del texto íntegro, y vamos a ver cómo lo hacemos con la facultad, ¿cierto? O con otros fondos, para poder sacar a la luz un libro, ¿cierto? Que seguramente va a tener el mismo título, Patrimonio en Movimiento. Y lo último, para darle la palabra a Antonio y poder cerrar, quiero agradecerle a ustedes que han estado. Ha sido fundamental el contar con las visiones de ustedes, ¿cierto? Desde el sur, desde el norte, en estos enfoques. Creo que esto también redunda en fortalecer las redes de trabajo y de reflexión que son tan necesarias en este y en otros problemas del patrimonio, la arquitectura y la ciudad. Hay muchas preguntas que se están abriendo y somos pocos, creo yo, los que tratamos un poco de desarrollar estas materias. Se requiere mucho profesional joven, mucho investigador, desarrollar otras investigaciones que tocan ámbitos tan diversos como, por ejemplo, cómo se interviene el patrimonio para recuperarlo cuando está afectado con esta condición sísmica. Lo que decía Claudio también, el tema de cómo se planifica la ciudad atendiendo al riesgo, sabiendo que no existen los riesgos naturales, los riesgos siempre son sociales, ¿cierto? Siempre dependen del grado de preparación, del nivel de vulnerabilidad que tienen las comunidades, sus arquitecturas y sus asentamientos para enfrentarse a la amenaza. Y la amenaza en este caso es el sismo o el tsunami. Y de las dos presentaciones que hicieron Gonzalo y Claudio, creo que al menos yo saco la siguiente lección. Creo yo que estamos viviendo una época de cambio de paradigma donde ya la arquitectura y la ciudad se tienen que pensar en una especie como de equilibrio
y de simbiosis entre un enfoque objetivo, ¿cierto? Pero también dentro de una visión intersubjetiva, o sea, hay un tema de memorias, de identidades, ¿cierto? Incluso yo diría de emotividades de las personas en relación al espacio arquitectónico que ocupan, y yo creo que en esa medida nuestro patrimonio nacional o los distintos patrimonios regionales que existen en Chile están determinados en un altísimo porcentaje por esta condición del desastre, ¿m? Y ustedes lo han dejado sumamente claro. Últimos dos datos que no puedo dejar de señalarlo. Hay dos aportes súper concretos que han ocurrido en Chile y que han sido producto de la maduración en las autoridades y en el Estado respecto a los sismos. Por ejemplo, el primero, en 1906, el gran terremoto, y también no se dice mucho, hubo una entrada de mar en Valparaíso de 1906, hizo que el gobierno contratara los servicios del gran sismólogo francés Fernand Montessus de Valor, que el año 1908, por encargo del gobierno, fundó el Servicio Sismológico Nacional con asiento en la Facultad de Matemáticas y Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, que es el actual Centro Sismológico Nacional al cual recurrimos normalmente para ver de cuántos grados fue el terremoto, qué sé yo. Es una primera acción que creo súper importante. Y lo segundo, ya una noticia reciente, que el año 2020 se aprobó la norma NSH 3389 sobre intervención estructural en edificaciones de valor patrimonial. Es una norma que antes no teníamos y es una consecuencia directa de las lecciones del terremoto tsunami del año 2010. Con esa norma ahora es posible no solamente calcular, sino que hacer intervenciones de puesta en valor de patrimonio arquitectónico en sistemas constructivos como albañilerías, madera, adobe, hormigón armado, y también en tierra cruda, ¿cierto?, que actualiza la norma de tierra cruda que ya existían previamente. Creo súper importante, aunque parezca como un dato duro, medio ingenieril, pero creo que también hemos evolucionado y el Estado, digamos, ha ido desarrollando ciertas herramientas para ayudar a la conservación del patrimonio. Así que bueno, a todos los que han estado presentes de mi parte, me despido. A los expositores les agradezco enormemente y le agradezco también en este camino haberme acompañado Antonio Savi, ¿cierto?, en este rol de investigar, ir moviéndonos en el camino de los sismos y el patrimonio, y bueno, esperamos en algún momento, pronto, muy pronto, tener una actividad muy parecida a esta, pero ya para hacer el lanzamiento de la publicación. Agradecer también al director de Investigación y Creación que inauguró este evento, y por supuesto, esto no sería posible sin la política que ha estado desarrollando el decano Manuel Amaya en nuestra facultad. Por mi parte, muchas gracias, buenas tardes. Ahora los dejo con Antonio. Por mi parte, solamente añadir palabras de gratitud para Claudio, para Gonzalo, que le han dado realce a este panel y han participado en el curso de esta investigación. Y extender este agradecimiento también a muchas personas que no hemos mencionado acá, pero que han sido parte de este proceso, que nos han ayudado dentro de la facultad, fuera de la facultad, profesionales, no profesionales, y que en definitiva han ido enriqueciendo este poderoso acervo del cual nosotros solamente tomamos una parte y procuramos que se convierta en un producto no solamente científico e investigativo, también tenga algún rostro artístico y sobre todo susceptible de ser compartido con mucho público, y que salgamos un poco de las esferas de los especialistas para extender y difundir el quehacer de la universidad y de quienes nos encerramos en las investigaciones. Solamente repetir la gratitud para con todos quienes han participado en este proyecto,
y también a la facultad a través de sus direcciones de extensión y de investigación y creación. Así que gracias, Mario, porque has sido el sostén de todo este trabajo y el artífice y no solamente el creador. Así que muchas gracias a ti y a nuestros invitados. Gracias a ti, Antonio. Gracias, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Antonio. No sé si Claudio Gonzalo quiere decir algo. No, solamente que expresar nuestro agradecimiento. Mario, Antonio, ha sido estupendo estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, a ti. Sí, también solamente agradecer, ha sido muy interesante y además que es un hecho que tenemos que asumir que los sismos son parte de nuestra arquitectura y de nuestra historia, así que nada, un bonito trabajo de poder chequear cómo el patrimonio está siendo o puede ser preservado frente a estas catástrofes. Gracias por invitarnos a participar. Exactamente. El sismo puede ser un factor para que protejamos un patrimonio heredado, pero también, como lo han mostrado ustedes, puede ser un factor que construye patrimonio, que en su momento no se percibe como tal, pero con el tiempo, hoy día nosotros creo yo que valoramos fundamentalmente nuestra arquitectura moderna debido al registro y a los esfuerzos que se han hecho en la década del 60, 70 a raíz de los sismos. O sea, si tenemos hoy día un patrimonio moderno en Chile, creo yo, paradojalmente se debe también a los sismos. Entonces tiene esa como doble función el terremoto. Bueno, sin dejar de lado, por supuesto, todo el tema lamentable que son fallecidos, damnificados, qué sé yo, obviamente que hay que también tratarlos dentro de este gran problema y por lo tanto no es un problema solamente físico del patrimonio, sino que es un problema social y cultural. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, nuevamente, Claudio y Antonio. Y a todos los que han estado participando, un saludo, muy buenas tardes. Adiós, buenas tardes.